Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de Filosofía Política, que hoy trae para ustedes una emisión especial, pues tendemos a elevar un poquito más el nivel teórico hacia la filosofía, porque como dijimos desde las primeras emisiones y al comienzo de nuestro canal, no solamente se requieren datos para poder comprender lo que sucede en esta gran polis humana de lo que se entiende como el Estado-nación moderno, ya sea de nuestro país, México, o de cualquier nación del mundo. Se requiere también la cuestión de los conceptos, de la teoría, algunas cosas que nos permitan entender mejor lo que sucede. Es decir, necesitamos con qué interpretar los datos, lo que hay de información. Por eso nosotros no nos pretendemos como un canal de noticias. Eso es para los periodistas con la crítica que en algún momento dado ya hemos vertido nosotros como investigadores y académicos fuera de ese círculo tan vicioso y tan viciado que es el de los medios y de la industria de la comunicación. Así pues, los invitamos a que se queden en nuestra emisión de hoy, que comienza en un momento. Así es, amigos. Damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, como siempre, agradecemos su confianza para las emisiones que les ha convencido seguirnos. Le damos las gracias por su like y por compartirnos con todos sus contactos y amistades. Y decíamos que hoy tenemos una emisión diferente, pues subimos un poco el nivel poco a poco para ir habituando un poco más a lo teórico y a los conceptos para entender por qué nuestro canal se llama Filosofía Política. Pues no solamente nos referimos a cuestiones de datos o de información, sino requerimos esto, elementos teóricos de todos los filósofos a lo largo de la historia que han aportado para comprender la política del ser humano, pero además que han aportado una determinada teoría para revolucionar el modo en que se hace la política. En ese sentido, requerimos siempre un esquema de comprensión. De hecho, los políticos que vemos en los medios de comunicación suelen tener, por supuesto, un conjunto de conceptos, pero desafortunadamente solo tienen uno o dos conceptos que aplican para entender o para tratar de dar una explicación o un análisis de lo que sucede, pero fuera de esos dos o tres conceptos que en realidad es la ideología del capitalismo o la ideología normalizada en la modernidad, los valores políticos que llaman ellos democráticos, pero que habría que ver si de verdad lo son, una vez que entendemos de verdad cuáles son las implicaciones del concepto de democracia y cómo es que se ha venido configurando poco a poco a lo largo de la historia por distintos filósofos esta explicación de lo que es la polis, la sociedad y las relaciones de poder en esta sociedad humana. Así que, dicho esto, comencemos con uno de los conceptos cruciales que está en todo análisis de no solamente la sociedad, sino de cualquier análisis de la realidad objetiva. Y es precisamente el concepto de objetividad. Por ahí algunos seguidores, algunos suscriptores y también algunos colegas incluso me hacían la pregunta que ahora tratamos de abordar aquí. La pregunta es, ¿cómo ser objetivo en el análisis político? ¿Cómo
ser objetivo respecto de la información que hay. Pero algo más importante aún, cómo ser objetivo o no respecto de los hechos que acontecen. Esto quiere decir, a grosso modo, pero también al mismo tiempo en un sentido amplio, se puede o no se puede ser objetivo. Para eso tenemos que recurrir, decíamos, a las teorías filosóficas que nos explican realmente en qué consiste la objetividad. ¿En qué consiste exactamente la objetividad? ¿Se puede realmente ser objetivo a toda costa? Ser objetivo significa no tener una posición ante los hechos. Esta es de alguna manera la idea más trivial, más común y corriente, de alguna manera que se ha extendido, pero es quizás una idea equivocada. Se ha confundido y se ha pretendido poner la objetividad como si fuera una especie de imparcialidad y una especie de mojigatería en la que, como si fueran entes sin opinión, sin sentimientos, sin una posición ante las cosas, no están de parte de nadie, y en ese sentido confunden imparcialidad con objetividad. En los medios de comunicación, que recordando solamente son empresas privadas, y que en este sentido solamente estarían transmitiendo una ideología de los privados y una ideología normalizada, es decir, conceptos que aunque no estén muy explicados y aunque no estén muy desarrollados o analizados incluso, simplemente los medios de comunicación imponen sus conceptos, sus prejuicios, y dentro de estos prejuicios está este falso valor de la objetividad, porque visto a profundidad desde la teoría del conocimiento, desde la filosofía de la ciencia y desde lo que realmente es el origen del concepto de objetivo y objetividad, es algo muy diferente. El concepto se acuña desde la filosofía a lo largo de varios siglos de análisis, de estudio y de investigación. Aunque venga de origen desde el pensamiento griego, es con la traducción romana, latina, del concepto objetivo y objetividad, así como de los conceptos correspondientes a lo subjetivo y la subjetividad, provienen en su cercanía con nuestro lenguaje, proviene de su objeto de conocimiento y de objeto de conocimiento. En este sentido, lo que es realidad objetiva siempre viene de fuera de el sujeto. Es algo que es propio y que pertenece a los objetos. Por eso la muy estrecha relación y vínculo del término, del concepto. Siempre le digo a mis alumnos que el parecido de las palabras en nuestro idioma no es casual. Si objetividad se parece a objeto, es porque en realidad es la misma raíz, el mismo significado el que está de por medio. Así es en la época de los filósofos escolásticos medievales, de los que vimos algunas imágenes, cuando se traduce y se da el significado de este término, subjetividad y sujeto, como aquello que subyace en el ente que conoce, aquello que subyace en el sujeto de conocimiento, y objetividad como
aquello que hace frente, que aún como sustancia hace frente al sujeto. Fuera del sujeto se nos enfrenta como una cosa distinta a nosotros. Eso son los objetos de conocimiento. Y la única realidad objetiva, entonces, proviene necesariamente de los objetos, de lo que está fuera del sujeto de conocimiento. Luego, entonces, objetividad necesariamente tiene que ver con las propiedades de las cosas que están afuera de los sujetos que conocemos. La objetividad, entonces, no podría estar nunca del lado del sujeto. La objetividad, en un sentido filosófico, teórico, estricto, no puede llevarse a cabo de una manera plena y completo en ningún sujeto de conocimiento, porque la objetividad no pertenece al sujeto, sino a los objetos que están fuera de nosotros. Esto está dictado desde la filosofía con las mentes más brillantes que han analizado no solamente las posibilidades del conocimiento de la ciencia, sino también las posibilidades de la realidad. Así pues, objetividad es algo que pertenece a la realidad fuera del sujeto de conocimiento. Por lo tanto, ningún sujeto podría ser verdaderamente objetivo. Esta objetividad que presuponen los medios de comunicación, los politólogos e inclusive esta objetividad que presumen en algunas áreas de investigación científica es algo que sería cuestionable siempre desde el punto de vista de la investigación filosófica. Pero entonces, ¿a qué objetividad puede aspirar un analista de los hechos políticos? ¿A qué modo de ser objetivo podemos de verdad aspirar los que tratamos de comprender y explicar lo que sucede con los hechos del mundo, que en realidad está conformado precisamente con los objetos del mundo? Y allí, lo que hacen los seres humanos en la ciudad donde conviven, en la polis humana, también se tiene que ver como algo objetivo, como una realidad que está fuera del que trata de entender, comprender y analizarlo para después explicarlo a los demás. Entonces, un verdadero investigador de las relaciones sociales y políticas del mundo tiene que, claro, poner como un objeto de estudio lo que sucede en las relaciones sociales, económicas, políticas de la polis humana. La cuestión entonces queda ver qué método va a utilizar para poder comprender lo que sucede, qué conceptos de interpretación. Es ahí también la propuesta de nuestro canal. Retomar desde los griegos, que lo vemos en la imagen, hasta los modernos como Schopenhauer, que acabamos de verlo también en imagen, o muchos otros filósofos, cómo es la realidad que se nos muestra en la realidad objetiva, en la sociedad, en la política que hacen los seres humanos. Y no solamente dar por un hecho que lo que presenta un medio de comunicación o la industria periodística o estos prepotentes y vanidosos entes de la información llamados periodistas, que por presentar un dato o una información asumen que están presentando un hecho y que lo que ellos opinen será simplemente objetivo porque son periodistas.
No, por supuesto que no es tan fácil. Son sujetos también ellos, y como sujetos tienen intereses políticos, intereses económicos y limitaciones subjetivas, limitaciones de conocimiento, limitaciones de preparación académica, por la que nada de lo que diga un periodista simplemente porque es periodista debe aceptarse como un hecho. Es simplemente su opinión. Así pues, en la siguiente sesión o en alguna sesión próxima podemos tratar de compartir con nuestro querido auditorio la diferencia entre la opinión de un sujeto y el conocimiento, que son cosas diferentes, porque los periodistas no siempre y no necesariamente nos muestran un conocimiento, nos muestran su opinión y nos muestran una información que no necesariamente tampoco puede ser considerado conocimiento, simplemente es un dato que a veces inclusive son datos falsos, son fake. Mi insistencia es siempre una invitación a la sociedad y sin importar el nivel de escolaridad, sin importar el nivel académico que tengan nuestros queridos suscriptores, es una invitación a no tomar como una verdad absoluta lo que digan los medios, cuestionarlo siempre. Y para eso nuestro canal presenta una explicación teórica de por qué no debemos tomar como si fuera un conocimiento la opinión de un periodista, y mucho menos tampoco tomar como un hecho objetivo algún dato que puede ser solamente un dato que esté en contradicción con muchos otros datos, y además que esté en contradicción o que haga un verdadero conflicto de interés, porque el conflicto de interés no solamente lo tienen los políticos o los funcionarios, el conflicto de interés también lo podría tener un periodista como Carmen Aristegui, como Julio Astillero, como cualquiera de esos que hasta dan pena nombrarlos, los de Televisa, los de Televisión Azteca, que bueno, pareciera que no tienen ni conocimientos básicos de muchas cosas, pero que sin embargo quieren imponer su opinión subjetiva, que no es en absoluto una realidad objetiva que esté fuera de su opinión. Es tan solo algo subjetivo que pertenece a sus intereses, a su bandera política, a su cartera, de cuánto ganen o cuánto pierdan por decir lo que opinan o no sobre una cuestión, contra quién están o a favor de quién. En fin, una serie de cuestiones que no es sencillo determinar solamente porque viene de un medio de comunicación. Para eso requerimos precisamente teoría filosófica de fondo, teoría también de ciencia política, pero no la política convencional de estos politólogos que también repiten y repiten como merolicos la misma cuestión, el mismo asunto, la misma explicación, se repiten unos a otros al infinito. En conclusión, la única objetividad de la que podemos hablar es de una especie de interrelación de subjetividades, una sumatoria compleja que conjunta y une las posibilidades de percibir y entender de todos los sujetos. Es la única forma
en que se nos representan las cosas del mundo como objetos representados. A eso se le llama fenómenos. Y aunque es tan solo mera representación, es lo que tomamos como hechos, lo que se nos representa fenoménicamente a todos los sujetos humanos. Termino con un asunto y agradezco mucho su paciencia para el capítulo de nuestro canal del Día de Oro. La pregunta: ¿se puede no tener una posición, como luego se pretende por parte de los medios convencionales que presumen que no tienen opinión, pero que en realidad sí la tienen, o que no tienen una posición frente a los hechos, como diciendo somos imparciales, somos como una especie de santos que no tenemos una posición ante las cosas? Eso es mojigatería, como explicaremos más adelante, que está muy arraigada en la cultura occidental. Siempre hay una opinión ante las cosas, y esto está mostrado y demostrado por varios filósofos y sociólogos. Pero lo que me gustaría dejar, inclusive, como digo a mis alumnos, dejar de tarea: ¿se puede de verdad no tener una posición frente a unos hechos humanos importantes, como lo pretenden los mojigatos de la información, los puritanos de los medios de comunicación, que se creen apuros, que son objetivos y que no tienen una posición ante las cosas? ¿Realmente puede pasar eso? Pongo un ejemplo para dejar la reflexión. Ocurre un asesinato como un hecho, o un crimen como un hecho del cual los medios informan a la sociedad. Y hay pruebas, evidencias objetivas que vienen de los hechos sobre quiénes son los culpables de ese crimen. Realmente, la pregunta es: ¿realmente la sociedad, cualquier ser humano con valores, con comprensión de lo que es un crimen, realmente un teórico, un filósofo, cualquier ser humano? Y la pregunta quedaría inclusive para los comunicadores, como seres humanos y aún como profesionales: cuando está la evidencia objetiva, realmente de los hechos, ¿se puede no tener una opinión? ¿Se puede realmente no tener una posición frente a un evento demostrado, a un fenómeno humano de un crimen? ¿Se puede no tener una opinión o un veredicto? Esto es imposible. Hasta un juez tiene que tomar la decisión. Y precisamente el juicio que lleva a cabo y el veredicto que culmina un juez demuestra que los humanos necesariamente tenemos una posición cuando los hechos están demostrados, y requerimos, de hecho, tener una posición frente a la realidad objetiva. Entonces, ser objetivo no significa nunca no tener una posición. Podemos ser objetivos porque respetamos la realidad de los hechos, la realidad de los objetos que nos muestra y nos demuestra como evidencia lo que ocurre o lo que ocurrió en un fenómeno de realidad humana. Pero frente a esa evidencia, precisamente, la razón humana siempre se genera un juicio. Y un juicio de la razón nos lleva necesariamente a tener
un posicionamiento de las cosas y una posición ante la realidad objetiva que se nos muestra en el mundo, aunque esta realidad, por supuesto, sea una realidad humana. Así pues, concluimos con esta idea. Mis queridos amigos, suscriptores, colegas que me habían hecho esta pregunta y, por supuesto, alumnos y exalumnos, puede darse perfectamente sin ningún conflicto teórico el hecho de que, por un lado, respetemos la realidad objetiva de un suceso y al mismo tiempo la razón nos lleve a un juicio, a un posicionamiento, a tomar partido ante esa realidad. Nos referimos al ejemplo de un crimen, como puede ser un asesinato, pero en realidad cualquier fenómeno de la realidad social, cualquier fenómeno de la realidad política, nos puede conducir a tener juicios racionales y tener una posición objetiva ante los hechos y los fenómenos de la realidad objetiva, de lo que sucede en los objetos del mundo. Podemos tener un razonamiento. Hasta aquí dejamos la idea para no abusar de su amable paciencia. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestra audiencia en general. Gracias por compartir, por darnos su like, por suscribirse y por invitar a otros a que se suscriban. Poco a poco tendremos muchísimos otros temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias y como siempre a todos muy amables por su atención y hasta pronto.